Trabajas todos los días. Pagas tus cuentas. Intentas avanzar. Y aún así, hay una pregunta que empieza a perseguirte en silencio cada vez que vas a una reunión familiar. ¿Y para cuándo la casa? No importa si ganas bien. No importa si todavía estás construyendo estabilidad. En algún punto, empiezas a sentir que rentar ya no parece suficiente. Como si todavía no hubieras llegado realmente a la vida adulta. Y eso es peligroso. Porque muchas personas no compran casa después de hacer las matemáticas. La compran para dejar de sentirse atrasadas. Y en América Latina, esa presión existe en casi todas partes. La escuchas en cenas familiares, en conversaciones con amigos, en redes sociales, en frases que parecen consejos, pero que casi nunca vienen acompañadas de números reales. Pagar renta es tirar dinero. La dijo tu papá. La dijo tu tío. La dijo ese amigo que acaba de firmar una hipoteca a 25 años y ahora habla como si hubiera desbloqueado un nuevo nivel de adultez. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a creer algo muy peligroso. Que comprar casa automáticamente te vuelve más inteligente financieramente. Pero hoy vamos a abrir esa idea pieza por pieza. No voy a decirte que comprar casa es un error. Y tampoco voy a decirte que rentar siempre es mejor. Lo que voy a mostrarte son las matemáticas reales que casi nadie te explica antes de firmar el contrato más largo de su vida. Porque una hipoteca no se paga solo con dinero. Se paga con tiempo, con flexibilidad, con oportunidades que quizá todavía ni puedes ver. Y la mayoría de las personas descubre eso demasiado tarde. Tomás Automático estaba a punto de descubrirlo. Tomás Automático tiene 32 años. Buen trabajo, relación estable y un algoritmo de TikTok que ya empezó a mostrarle departamentos, hipotecas y videos sobre invertir en tu futuro. Cada vez que se reúne con su familia, aparece la misma pregunta. ¿Y entonces, cuándo vas a dejar de tirar dinero en renta? Y honestamente, la lógica parecía razonable. La renta de Tomás era de $900. La cuota de una hipoteca rondaba los 1,200. Si voy a pagar algo parecido cada mes, mejor pago algo mío. Ese pensamiento parece inteligente. El problema es que la cuota mensual no es el costo real de comprar una casa. Es apenas la parte visible. Trabajas todos los días, sin parar. Hay una frase que escuchas desde que tienes uso de razón. Pagar renta es tirar dinero. La dijo tu papá. La dijo tu suegra. La dijo tu compañero de trabajo que acaba de firmar una hipoteca a 25 años y se siente más adulto que nunca. Y en algún punto, sin que nadie te lo demostrara con números, te la creíste. Hoy vamos a abrir esa frase y ver qué hay adentro. Porque lo que hay adentro no es lo que te dijeron. No voy a decirte que comprar casa es un error. No voy a decirte que rentar es siempre la mejor opción. Lo que voy a hacer es mostrarte las matemáticas reales que casi nadie te explica antes de que firmes el contrato más largo de tu vida. Porque una decisión de 20 o 30 años merece más que una corazonada y la presión de una cena familiar. Empecemos por el principio. ¿Por qué queremos tanto comprar casa? No es solo porque sea una buena inversión. Es porque culturalmente, en América Latina, tener casa propia es la señal visible de que lo lograste. Es el símbolo, el certificado de que eres responsable, estable, exitoso. Sin casa propia, hay una sensación de que algo está incompleto, de que todavía no llegaste. Y esa sensación, no los números, es la que toma la decisión por la mayoría de las personas. Tomás Automático siente esa presión todos los días. Tiene 32 años. Buen trabajo. Pareja estable. Y en cada reunión familiar alguien le pregunta, ¿y para cuándo la casita?
Tomás automático empieza a buscar propiedades. Hace cuentas rápidas. Ve que la cuota mensual de una hipoteca no está tan lejos de lo que paga de renta. Y piensa, si voy a pagar algo parecido, mejor que sea para algo mío. Esa lógica parece razonable. El problema es que está incompleta, porque la cuota de la hipoteca no es el costo de comprar una casa. Es solo la parte visible. Vamos a construir el costo real, capa por capa. Una propiedad de $150,000 con un crédito hipotecario a 20 años al 10% de interés anual, una tasa común en varios países de América Latina. La cuota mensual aproximada, alrededor de $1,400. En 20 años, el total pagado, más de $340,000. Por una propiedad de $150,000. Pagaste más del doble. Esos $190,000 de diferencia son los intereses. El costo del dinero prestado. El precio de no tener el capital propio. Y eso es solo el crédito. Sigamos. El enganche o pie inicial. En la mayoría de los casos, entre el 10% y el 30% del valor de la propiedad. Para una casa de $150,000, estamos hablando de entre $15,000 y $45,000 que salen de tu bolsillo antes de firmar cualquier cosa. Ese dinero deja de existir como capital líquido. No puedes invertirlo. No puedes usarlo en una emergencia. Quedó atrapado en las paredes. Después vienen los gastos de cierre. Notaría, impuestos de transferencia, comisiones de agente inmobiliario, gestoría. Dependiendo del país, entre el 3% y el 8% adicional del valor de la propiedad. Otros $4,500 a $12,000 que se van el día que firmas. Ya llevamos una cantidad importante antes de poner un solo mueble adentro. Ahora el mantenimiento. El que nadie menciona cuando te venden el sueño. Los expertos en bienes raíces estiman que el mantenimiento anual de una propiedad representa entre el 1% y el 2% de su valor. Cada año. Para una casa de $150,000, eso es entre $1,500 y $3,000 al año en reparaciones, pintura, plomería, electricidad, imprevistos. En 20 años, entre $30,000 y $60,000 adicionales. Solo en mantenimiento. Súmale el predial o impuesto a la propiedad, que en la mayoría de los países se paga anualmente y sube con el valor catastral. Súmale el seguro de la vivienda, que muchos bancos exigen como condición del crédito. Súmale las cuotas de mantenimiento si es un conjunto residencial o condominio. Cuando sumas todo, hipoteca, intereses, enganche, cierre, mantenimiento, impuestos, seguros, el costo real de esa casa de $150,000 en 20 años supera con facilidad los $450,000. 3 veces el precio de lista. Eso es lo que realmente cuesta comprar. Tomás Automático no sabía nada de esto. Tomás Automático solo vio la cuota mensual y la comparó con su renta. Pero hay una capa más. Una que muy pocos calculan. Y es posiblemente la más importante de todas. Se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejas de ganar por elegir una cosa en lugar de otra. Cuando pones $30,000 de enganche en una casa, ese dinero deja de estar disponible para cualquier otra cosa. Pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de usarlo como enganche, invirtieras esos $30,000 en un instrumento que rinde el 8% anual? En 20 años, con interés compuesto, esos $30,000 se convierten en aproximadamente $140,000. Ese es el costo de oportunidad del enganche. $140,000 que existían como posibilidad y que elegiste no tener. Y eso sin contar la diferencia mensual entre lo que pagarías de hipoteca y lo que pagas de renta, si esa diferencia también la invirtieras. Esto no significa que comprar sea siempre la decisión equivocada. Significa que el cálculo es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, ¿qué pasa del lado de la renta?
¿Es realmente tirar dinero? Cuando rentas, pagas por un servicio, el derecho a vivir en un lugar sin asumir los riesgos ni los costos de ser propietario. No pagas mantenimiento estructural. No pagas impuesto predial en la mayoría de los casos. No tienes capital atrapado en un inmueble ilíquido. Y tienes algo que no aparece en ninguna hoja de cálculo, pero que vale muchísimo: flexibilidad. Si tu trabajo cambia de ciudad, te vas. Si tu situación personal cambia, te adaptas. Si el mercado inmobiliario de tu zona colapsa, no eres tú quien pierde. Ahora bien, y esto es importante, rentar sin hacer nada con el capital que no estás inmovilizando sí es, en cierta forma, una oportunidad perdida. La ventaja real de rentar no es simplemente no comprar. Es rentar y usar inteligentemente la diferencia. Si la hipoteca te costaría $1,400 al mes y tu renta es $900, esa diferencia de $500 invertida mensualmente durante 20 años, asumiendo un rendimiento del 8% anual, se convierte en más de $290,000. Eso es patrimonio. Construido sin hipoteca, sin deuda de 20 años, sin capital atrapado. Pero Tomás Automático que renta tampoco hace eso. Tomás Automático que renta gasta la diferencia sin pensar. Y ahí está el verdadero problema. No es comprar versus rentar. Es conciencia versus automático. Entonces, ¿cuándo sí tiene sentido comprar? Primero, cuando tienes el enganche sin comprometer tu fondo de emergencia ni tu capacidad de inversión. Si para juntar el enganche tuviste que vaciar todos tus ahorros, empezar la hipoteca sin colchón financiero es una posición frágil. Segundo, cuando la cuota mensual total, hipoteca más todos los costos asociados, no supera el 25% a 30% de tu ingreso neto mensual. Si la hipoteca te va a consumir el 50% o el 60% de lo que entra, no tienes margen para emergencias, inversión y calidad de vida. Tercero, cuando tienes certeza razonable de que vas a vivir en ese lugar por al menos 7 a 10 años. Los primeros años de una hipoteca, casi todo va a intereses. El capital que ganas como propietario es mínimo en los primeros años. Si vendes antes de tiempo, probablemente pierdas. Cuarto, cuando el mercado inmobiliario de esa zona tiene fundamentos sólidos, crecimiento de empleo, infraestructura, demanda real, no solo especulación. Comprar en una zona sobrevaluada esperando que siga subiendo es especulación, no inversión. Y quinto, cuando la decisión viene de un análisis financiero, no de presión social, miedo o el reloj biológico de tus expectativas culturales. Eso último suena obvio. Pero el 80% de las compras de vivienda en América Latina se toman con el corazón antes de que la cabeza tenga tiempo de hacer las cuentas. Tomás Automático compró. Firmó la hipoteca. La familia aplaudió. Subió las fotos. 6 meses después, la calefacción se dañó. Salió $2,000 que no tenía en el fondo de emergencia porque lo usó de enganche. Un año después, le ofrecieron un trabajo mejor en otra ciudad. No pudo aceptarlo porque estaba atado a 19 años de hipoteca. 3 años después sigue pagando. La casa vale más o menos lo mismo. Y a veces, en silencio, se pregunta si tomó la decisión correcta. No porque comprar haya sido objetivamente malo, sino porque lo hizo sin entender lo que estaba firmando. Tomás Listo hace las cuentas antes. Todas las cuentas. No solo la cuota mensual. Tomás Listo se pregunta, ¿cuánto me cuesta realmente esta propiedad en 20 años? ¿Cuánto pierdo en costo de oportunidad si inmovilizo ese capital? ¿Qué pasa con mi libertad de movimiento, mis opciones laborales, mi capacidad de adaptación? ¿Tengo un fondo de emergencia sólido antes de comprometer el enganche? ¿Esta decisión la estoy tomando yo o la está tomando la presión de lo que se supone que debo hacer a esta edad? Esas preguntas no tienen una respuesta universal. Dependen de tu ingreso, tu contexto, tu mercado local,
tu etapa de vida. Pero hay una herramienta concreta que puedes usar para empezar a responderlas con números reales. Se llama la regla del precio-renta. Es simple. Toma el precio de venta de la propiedad que te interesa y divídelo entre la renta anual de una propiedad equivalente en la misma zona. Si el resultado es menor a 15, comprar puede tener sentido financiero. El mercado está relativamente barato. Si está entre 15 y 20, depende de tu situación personal y tu horizonte de tiempo. Si está por encima de 20, rentar probablemente sea la decisión más inteligente en ese mercado. La propiedad está cara en relación al flujo que genera. Ejemplo concreto: una casa de $150,000 en una zona donde una propiedad similar renta por $700 al mes, $8,400 al año. 150,000 dividido entre 8,400 es igual a 17.8. Zona gris. Depende de tu situación. La misma casa en una zona donde la renta equivalente es 500 al mes, 6,000 al año. 150,000 dividido entre 6,000 es igual a 25. El mercado está caro. Rentar tiene más sentido financiero en ese contexto. Este número no decide por ti, pero te da un punto de partida objetivo antes de que las emociones tomen el control. Una última cosa antes de cerrar. Y es la más importante. Tener casa propia puede ser una meta válida, legítima y emocionalmente significativa. No hay nada malo en querer un lugar que sea tuyo, en tener raíces, en construir algo físico y concreto. El problema no es el deseo. El problema es cuando el deseo se convierte en decisión sin pasar por el análisis. Cuando compras porque ya era hora. Porque tu cuñado compró. Porque tu mamá dice que la renta es tirar dinero. Esas no son razones financieras. Son razones emocionales disfrazadas de sentido común. Y una hipoteca de 20 años es demasiado larga para basarla en lo que piensa tu cuñado. La diferencia entre Tomás automático y Tomás listo no es que uno compra y el otro renta. Es que uno decide con los ojos abiertos y el otro firma lo que la cultura le dijo que debía firmar. Haz las cuentas completas. Calcula el costo real. Mide el costo de oportunidad. Evalúa tu flexibilidad. Y después decide. Desde la conciencia, no desde la presión. Porque la mejor decisión financiera no es la que te hace sentir más adulto en una cena familiar. Es la que te da más libertad, más opciones y más control sobre tu propio tiempo, dentro de 10, 15 y 20 años. En el próximo video vamos a hablar de algo que va directo al corazón de esta decisión: cómo funciona realmente el interés compuesto y por qué el tiempo es el activo más valioso que tienes, más que cualquier propiedad.